Muy buenos días, les damos la bienvenida a la mesa inaugural de la Semana de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación que organiza la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín. Durante toda esta semana tendremos paneles de investigación, mesas de diálogo, como esta, la primera, sobre patentes e innovaciones para la salud. Esta mesa estará moderada por Valeria Arza, investigadora de CENIT, de la Escuela de Economía y Negocios, y queremos agradecer muy especialmente a los 3 expositores que han aceptado participar de esta mesa. Ya Valeria va a presentar a cada una y cada uno de ellos. Y para comenzar, vamos a tener las palabras de nuestro decano, Marcelo Paz. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muy breve. Siempre cuando uno comienza una actividad como es la CIDI, nos causa mucho placer, mucha alegría, y hay detrás de eso un trabajo que se viene desarrollando durante todo el año para llegar en los últimos minutos con confirmaciones, con idas, con venidas, pero con la satisfacción de haber hecho un trabajo de todo el equipo de la Escuela de Economía y Negocios. Así que en el nombre mío, pero fundamentalmente de Lucía, a María Eugenia, a Valeria, a todo el equipo de comunicación, a Mica, les quiero agradecer el esfuerzo que hicieron para que estas CIDI hoy estuvieran por segundo año consecutivo en pandemia, con un formato distinto, con un formato virtual. Recién lo hablábamos con Esteban, con José María y con Juliana, que podemos unir a todos desde distintos lugares. Agradecerle fundamentalmente el aporte de Valeria, que siempre está predispuesta a acompañarnos en cada una de las actividades. Y también destacar que por sexto año seguido la Escuela de Economía y Negocios arma una semana entera dedicada a investigación, a mostrar lo que estamos haciendo, pero fundamentalmente en el horario de la tarde decidimos el año pasado que estamos absolutamente convencidos de este proceso. Pusimos la escuela a disposición de discutir y debatir los temas también que tienen que ver con la política. Nosotros sentimos que hoy la Argentina no tiene una mesa donde se puedan sentar a discutir sobre la problemática real, de los problemas concretos que le aquejan a la gente, y creemos y estamos seguros que la universidad tiene que ser ese lugar. Así que nada más que eso, darles las bienvenidas a todos y a todas, y esperemos que durante esta semana podamos sacar conclusiones y buscar alternativas para solucionar aquellos problemas que sí tienen la gente y que nosotros desde la universidad pública tenemos la obligación, primero, de debatir, y segundo, de encontrar soluciones como las está haciendo, entre otras cosas, Juliana. Así que nada más que eso, felicitaciones a todos y muchas gracias por la presencia. Muchas gracias, Marcelo. Entonces, ahora sí, le damos la palabra a Valeria Arza para que comience la mesa y la presentación de nuestros expositores. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, a la CIDI, por ayudarme a armar este panel, y a los expositores por aceptar participar. Yo voy a hacer una breve presentación de la mesa de diálogo que nos propusimos y que tuvo idas y vueltas con los panelistas para definir justamente cómo va a ser la dinámica y cómo va a ser las preguntas disparadoras de la mesa. Voy a tratar de compartir la pantalla, a ver si se ve, si puedo. Ya me dicen. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Yo dejo de verlos a ustedes cuando... Entonces, bueno. A ver, ahí va. ¿Ahí está bien? Sí, perfecto. Bueno, genial. Entonces, en esta mesa de diálogo nos propusimos hablar sobre el rol que tienen las patentes en la generación y difusión de innovaciones para la salud. Como sabemos, la crisis del COVID y la inequidad en el acceso a vacunas a nivel internacional le otorgó una nueva visibilidad a este tema, ¿no? Con esta difusión del hashtag de Liberen las Patentes. Sin embargo, este tema, digamos, el rol de las patentes en salud, lleva muchos años de discusión en nuestro continente, fundamentalmente desde el cambio de siglo,
cuando se permitió las patentes sobre medicamentos, empezó a tener también visibilidad y mucha discusión el tema. Las patentes, como sabemos, son derechos de explotación exclusiva de determinado conocimiento durante 20 años, y, digamos, el argumento a favor de cómo esto puede ayudar a la innovación en la salud tiene que ver con la idea de que de esta forma se genera un incentivo económico para hacer innovaciones, y en particular para hacer innovaciones en temas que puedan llegar a ser relevantes para los mercados que se protegen mediante las patentes. Pero también desde el punto de vista, digamos, contrario, la visión contraria diría: innovaciones en salud hubo siempre, incluso cuando no existían estos derechos de exclusividad, y estos derechos lo que hacen es otorgar un poder monopólico que restringe el acceso a estas innovaciones. Bueno, entonces está planteada de esta manera la discusión, digamos, de cuál es el rol que pueden tener las patentes en las innovaciones para la salud. Y en esta mesa invitamos a participar a 3 personas que tienen experiencias e historias vividas diferentes en relación al tema que nos convoca. Realmente creo que esta diversidad de perspectivas, desde la investigación, desde el activismo y desde la gestión, va a enriquecer el debate. Habíamos planteado una serie de preguntas para organizar la discusión. Las preguntas que planteamos son las que están ahí ahora en pantalla, yo las voy a ir recordando, pero la primera pregunta con la que va a arrancar Juliana, que ahora la voy a presentar, es cuál es la experiencia que ella tiene desde el ámbito de la investigación con el uso de patentes, digamos, cómo intervienen las patentes en su investigación, qué ventajas y desventajas tiene el sistema, cómo si se las puede gestionar para el bien común, y qué alternativas tenemos o nos imaginamos que podemos tener para las patentes en temas de innovación a la salud y acceso a esas innovaciones a la salud. Bueno, sin más, voy a pasar a presentar a nuestra primera panelista, a ver cómo hago para dejar de compartir acá ahora. Ahí va, creo, para así los puedo ver. Ahí dejé de compartir, sí. Ahí va. Bueno, entonces presento primero a Juliana Casataro, dirige el grupo de investigación sobre inmunología, enfermedades infecciosas y desarrollo de vacunas en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM. Es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctora en Inmunología de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente es investigadora principal del CONICET y profesora asociada de la UNSAM. Los voy a ir presentando a medida que les dé la palabra. Juliana, entonces, para vos, digamos, la primera pregunta que habíamos pensado era justamente que nos cuentes, que nos comentes cómo es tu experiencia con patentes desde el ámbito, desde la perspectiva del investigador, ¿no? El investigador en inmunología como sos vos, y dirigiendo un equipo sobre el tema. Digamos, ¿cuál es tu relación con las patentes? Tenés 5 o 7 minutos para arrancar, para hablar. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá y a ver si entre todos terminamos. La pregunta que tengo desde el principio, que hice investigación y presenté patentes, y es ¿para qué sirven las patentes? Es una pregunta que me la sigo haciendo. Nosotros trabajamos en desarrollo de compuestos, siempre trabajamos en vacunas, nuestro grupo, y además trabajamos desde hace 10 años en compuestos para mejorar la respuesta inmune de vacunas, que se llaman adyuvantes. Entonces nosotros en el 2009, en cuanto a la experiencia que tenemos de patentes, presentamos los resultados de uno de los compuestos que trabajamos ya hace 10 años. Se presentó a nivel nacional y a nivel internacional, y es una patente que está aprobada, granted, en Estados Unidos, Canadá, Europa, China. En Argentina, por ejemplo, no se aprobó porque cada lugar tiene diferentes, no se aprueba el uso en Argentina, sino la utilización no se aprueba el uso como ayudante, sino que si es de la naturaleza no es patentable en Argentina. Entonces la patente nuestra está aprobada a nivel internacional, pero no en Argentina. Y después el año pasado, bueno, esto
no sé, en el momento que nosotros empezamos bueno, nos parecía importante protegerlo para justamente ver de licenciarlo, y nosotros hemos trabajado con fundaciones también a nivel internacional, donde en ese caso el tema de la patente era importante, pero más o menos ellos hablaban justamente de que la licencia de eso les parecía que tenía que ser abierta. Esto es la Fundación Bill Gates, por ejemplo, abierta justamente para países pobres. Hablaban de una cuestión de que la propiedad intelectual podría dividirse. Entonces, por ejemplo, que uno pueda tener ciertos consensos que en lugares, en países de tercer mundo, bueno, hay eso que no exista, y sí en otros donde... y después nosotros también presentamos una patente a nivel internacional en el 2018-2019 desde la UNSAM de nuevos compuestos, y bueno, estamos esperando las discusiones con cada uno de los países. Esa es nuestra experiencia desde escribir, discutir, además a lo largo de los años también con cada una de las entes de diferentes países, que cada uno tiene su regulación y o sea, nos hemos encontrado con preguntas y contestaciones que tuvimos que hacer a la patente que nos parecían increíbles. O sea, todo el tema de la altura inventiva es tomado diferente en cada lugar, así que nuestra experiencia es que realmente es muy ecléctico, y que si uno paga a los abogados y sigue las discusiones y tiene plata para invertir, termina saliendo en esas patentes. El tema es el costo y discutir con los abogados y con las entes de todos los lugares. Pero la verdad que así a nivel, a nosotros nos sorprendió mucho lo que se discute o lo que uno termina discutiendo en ese, no nos parecía tan racional realmente la discusión para lograr que una patente sea aprobada. Pero bueno, esa es la experiencia nuestra. Te hago una preguntita más, perdón, al respecto también. Y a la hora de hacer investigación, ¿no? Y chocar, te imagino, con conocimiento que está patentado. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido, no? No, para hacer investigación no tiene problema. El problema lo tiene es que si uno quiere patentarlo, retrasa muchísimo la investigación, la publicación de los resultados de uno. Por ejemplo, nosotros tenemos esta patente que presentamos de UNSAM. Yo todavía no lo pude publicar, el trabajo no lo puedo publicar, porque eso generó que trabajemos con GSK, que esperemos entonces hasta que se publique la patente, que igual los resultados, por más que no los divulguemos, bueno, todo eso retrasa mucho la divulgación científica. Ahora, si uno se olvida de las patentes, si quiere trabajar a nivel científico, es el mundo puede ser mucho más rápido. Pero así a nosotros nos retrasó la divulgación de los resultados científicos y las publicaciones científicas. El patentar nos retrasó un montón. Ok, pero a la hora de hacer investigación, digamos, cuando vos estás pensando en una línea de investigación y estás pensando en poder patentar esa línea, ese resultado que surja de esta investigación, ¿no estás atenta también a ver qué otro conocimiento puede estar patentado y que pueda llegar a ser una infracción, digamos, y que después tu patente no salga porque hay parte de ese conocimiento que está patentado? Sí, o sea, generalmente es uno. Como nosotros hacemos algo muy específico y muy, que a menos que veamos otro trabajo que apareció igual, pero sí, generalmente es bastante nuestro. El problema éramos nosotros mismos, porque el problema era en cualquier lugar divulgar o decir, mismo la primera patente que tuvimos, casi la tuvimos de casualidad, porque hubo una frase que sacamos del primer resumen a congreso de mi becaria. Cuando fuimos a CONICET nos dijeron, no, porque está esa última frase que dice, podría usarse para, y ni siquiera la hemos probado. Y cuando vamos a ver el librito de resúmenes, por suerte se ve que porque no entraba esa frase no estaba, y pudimos entonces presentar la patente. Pero por una frase que diga, mismo de nuestra, que esto podría servir, aunque no lo hayamos probado, no era patentable. Entonces, a veces es uno, a partir de eso que aprendí de esa vez, ahora nosotros sí nos fijamos cada cosa que decimos para no arruinar posibles patentes o presentaciones en divulgaciones o en comunicaciones. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Buenísimo, muchas gracias, Juliana. Le vamos a dar la palabra ahora a José María Di Bellio. Él es profesor universitario, licenciado en psicología, es presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo, integra la Red Latinoamericana de Acceso a Medicamentos, fue director de salud de la Cruz Roja Argentina,
es reconocido por su activismo, por el acceso a la salud y los medicamentos, especialmente en relación al VIH, la tuberculosis y la hepatitis C, y es parte de la lucha contra el abuso del sistema de patentes de las corporaciones farmacéuticas multinacionales. José María, mil gracias por estar acá. No sé si querés que te repita alguna de las preguntas disparadoras o... No, está bien. Te quiero agradecer la invitación, particularmente a vos, Valeria, y a la UNSAM y a la escuela. Muchísimas gracias. Saludarlos a todos, todas, todes, los que estamos acá y los que nos están siguiendo por YouTube. Bueno, contarles un poco que nosotros desde la Fundación Grupo Efecto Positivo, una fundación que tiene ya 16 años, una organización que está fundada, valga la redundancia, por personas que somos parte de la población afectada, personas con VIH, también con hepatitis C y algunas que somos sobrevivientes de la tuberculosis, y que desde ahí, digamos, parte nuestro trabajo tiene que ver justamente con mejorar la calidad de vida de las personas que tenemos estas enfermedades y dolencias, y históricamente nuestro trabajo ha estado muy orientado hacia el acceso a medicamentos. Con los años, el acceso a medicamentos, en la medida que nosotros fuimos profundizando nuestro activismo, nos dimos cuenta que una de las cuestiones que dificultaba ese acceso a medicamentos ya no era simplemente el que no hubiera en el país, el que no se hicieran las compras, sino los precios exorbitantes y astronómicos a los cuales tenía que pagar el Estado Nacional, porque estamos hablando de una medicación que se compra vía el Estado Nacional, gracias a la ley nacional que tenemos, y veíamos que esto generaba una dificultad importante, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Hay encuestas que hablan o estudios que hablan, mejor dicho, de que 10 millones de personas en el mundo fallecen a causa de no poder acceder a tratamientos que existen, a medicamentos que existen, y esto está muy relacionado con lo que nos trae y nos convoca hoy, que es las patentes, el sistema de patentes y de propiedad intelectual, digamos, que genera, por lo menos la promesa era que iba a generar más innovación y desarrollo, y realmente lo que terminó generando y proliferando fueron monopolios y precios extorsivos. Tenemos algunos estudios, por ahí no tan recientes, pero sí del 2012, por ejemplo, donde en la Argentina, de las patentes o de las solicitudes de patentes en el año 2012-2013, el 90% no merecían efectivamente patentes. ¿Por qué? Porque hay ciertos requisitos que deben cumplir todas las invenciones, y en este caso nos referimos a las tecnologías médicas, que tienen que ver justamente con algo que ya empezó a mencionar Juliana, que tiene que ver con que sea novedad, con que tenga una actividad inventiva, es decir, que sea realmente un salto significativo, que no sea una cuestión obvia para un experto. En mi caso, obviamente, puede llegar a ser siempre un salto significativo porque no entiendo nada, soy psicólogo, pero para un experto en la materia, para otro bioquímico, para alguien que sabe, puede llegar a ser una obviedad eso. Y en general, lo que se ha visto es que lo que hacen las empresas farmacéuticas multinacionales es intentar repatentar, y esto tiene un nombre que es el evergreening, que es como la perpetuidad de las patentes, digamos, y que entonces ya no solamente hablamos de 20 años, sino que hablamos de periodos mucho más extensos, donde intentan repatentar principios activos y compuestos que ya o han tenido patentes y han perdido sus patentes o están a punto de perderlos, o nunca los tuvieron y ya estuvieron, digamos, ya eran públicos y ya eran de conocimiento. La verdad que, como vos decías, Valeria, al comienzo existió un mundo, por lo menos para los países en desarrollo, de donde los medicamentos y las tecnologías médicas
no tenían patentes. Esto tiene que ver con una avanzada neoliberal, con la creación de la Organización Mundial del Comercio, con el acuerdo ATPIC, digamos, que es donde se establece, y ahí las tecnologías médicas, los medicamentos, dejan de ser tenidos en cuenta como bienes sociales o lo que ahora tanto planteamos como bienes públicos globales desde todo lo que nos está pasando en este marco de pandemia, digamos, a ser considerados mercancía y a ser tratados como tal. Y lo que sí, digamos, nosotros encontramos es que finalmente, y fíjense que detrás de las empresas farmacéuticas multinacionales, lo que encontramos es cuáles son los socios capitalistas fundamentales de estas empresas. Y ahí nos vamos a encontrar con los fondos de inversión. BlackRock, por ejemplo, con Gilead y con tantas otras empresas conocidas, son los que están por detrás. Y que entonces, sin lugar a dudas, lo que vemos finalmente como gran meta es la rentabilidad más que realmente el desarrollo de nuevas innovaciones y de la salud, en definitiva, de las personas. En estos 20 y pico de años que tiene el acuerdo ATPIC y el sistema de patentes y de propiedad intelectual, y lo que estamos viendo claramente es que este sistema ha fracasado en el sentido de las promesas que el sistema tenía respecto de mayor invenciones y desarrollo, y lo vemos patente usando la palabra justamente, en la situación en la que nos encontramos con la COVID y el acceso a las vacunas y esta desigualdad horrorosa e inaceptable en la que nos encontramos a nivel mundial, donde tenemos países pensando en terceras dosis, países que han logrado comprar 3 y 4 y 5 y 7 veces de dosis por personas de su población, mientras países, casi un continente entero como África, donde no llegan al 1 o 2% de la población vacunada con una única dosis. Y gran parte de esto tiene que ver justamente con el sistema de patentes, con la cuestión de la propiedad intelectual, y por eso, digamos, hay ya a nivel mundial algo más que lo que nosotros venimos haciendo, que es un trabajito más de hormiga individual, que es utilizar las flexibilidades o salvaguardas en salud que tiene el propio acuerdo ATPIC, que tiene también que recoge nuestra ley de patentes, que lo que hace es que tengas que ir tecnología por tecnología, presentando, en nuestro caso, trabajamos mucho presentando oposiciones a las solicitudes de patentes, digamos, para que se rechacen antes de que sean otorgadas esas patentes si realmente no son merecidas, y si no tenés que ir a otro tipo de salvaguardas como la licencia obligatoria, que es una vez ya que tienen patentes y es a la que se busca cuando, por ejemplo, hay una emergencia como en esta situación pandémica en que nos encontramos. Entonces, a nivel global, como esto es terrible, ir país por país, ir haciendo estas cuestiones individuales, tecnología por tecnología, hay una propuesta que es la de India y Sudáfrica de hacer una suspensión de todos los derechos de propiedad intelectual para las tecnologías médicas, para la prevención y el tratamiento de la COVID, algo que empezó esta propuesta en octubre del 2020, que recién se conoció pública y masivamente cuando John Biden de alguna manera anuncia de una manera más tibia, digamos, apoyar esta propuesta, en realidad solo para vacunas lo hace John Biden, Estados Unidos en este caso, y solamente en el tema de patentes, pero la verdad es que todavía a nivel mundial el grupo de países más poderosos sigue oponiéndose a esta propuesta, que son justamente los países que tienen 7 dosis por persona o que han comprado 7 dosis por persona y que están haciendo esto inaceptable. Esto como para haber metido varios puntos ahí, dejo porque sé que me estoy pasando. Gracias, José María, buenísimo. Voy a darle la palabra a Esteban. Antes de presentarte, Esteban, también comentarle a nuestra audiencia que si quieren hacer preguntas pueden hacerlo por el chat. La vamos a recoger para una segunda intervención de nuestros panelistas. Ahora voy a presentar a Esteban Burrone. Él es jefe del área de políticas del Medicine Patent Pool
y uno de los miembros fundadores de esta institución, que se ocupa de la negociación de acuerdos de licencia para mejorar el acceso a medicamentos patentados en países de renta media y baja, y entre otras funciones, Esteban coordina las interacciones del Medicine Patent Pool con gobiernos, organizaciones intergubernamentales, el sector académico y las organizaciones de la sociedad civil. Esteban, ¿querés que te recoja las preguntas que había formulado o querés que te oriente con alguna o vas bien? Bueno, creo que voy bien, no sé si quiero para el público, no hay ningún problema, pero creo que bueno, que está bien planteado ya, creo, algunas de las temáticas principales y de los retos que se presentan. A mí lo que me gustaría es primero explicar, digamos, de las perspectivas de la cual yo estoy haciendo esta intervención. Trabajo en una organización sin fines de lucro basada en Ginebra, en Suiza, que trabaja de manera muy estrecha con la Organización Mundial de la Salud. Y lo que buscamos hacer es tratar de que haya una gestión de los derechos de patente en el área farmacéutica que sea lo más pro acceso posible. Entonces, si volvemos un poco a las preguntas iniciales, ¿no? Acerca del sistema de patente, en qué medida está funcionando, en qué medida no está funcionando. Creo que en mi perspectiva, hay por lo menos dos dimensiones importantes. La primera es la de innovación. ¿En qué medida el sistema de patente está promoviendo o no una mayor innovación, ¿no? Mi perspectiva es desde la perspectiva de alguien que está trabajando en el tema, no una persona que ha hecho investigación científica sobre esta pregunta. Creo que lo que a mí me parece bastante evidente hoy en día es que más allá de si se está promoviendo la innovación o no, lo que está muy claro es que hoy en día el negocio farmacéutico está en gran parte basado sobre el sistema de patente. O sea, eso quiere decir que en una gran medida la inversión que se hace en el desarrollo farmacéutico y la expectativa de aquellos que invierten en el desarrollo de un determinado producto, que puede ser costoso, pues llevarlo por las 3 fases de desarrollo clínico hasta aprobación regulatoria, muchas veces requieren que haya una exclusividad y que eso le dé cierta garantía que va a poder luego recuperar esa inversión que hizo en el caso de que ese producto sea exitoso. No es que necesariamente la patente está haciendo que se investiga que el investigador tenga un incentivo para investigar, sino más bien que hay un incentivo a la inversión en innovación. O por lo menos eso es lo que hoy en día los inversores requieren. Entonces, eso hace que se apunte de alguna manera la innovación hacia aquello que va a dar un retorno económico. Entonces, tenemos por un lado las necesidades que pueda haber en la sociedad, las necesidades de salud, y por otro lado, aquello que pueda dar un retorno económico. En algunos casos las dos cosas coinciden, y cuando las dos coinciden, puede que haya innovación extremadamente importante desde un punto de vista de salud, que al mismo tiempo tiene incentivo económico porque hay una promesa de retorno que el sistema de patentes contribuye a eso. Y en esos casos podemos tener innovaciones que pueden tener una gran importancia desde el punto de vista social. El problema es que no siempre las dos coinciden. A veces hay grandes necesidades, pero el retorno económico no son áreas donde el incentivo dado por la patente va a contribuir a que se desarrollen innovaciones. Entonces, se habló antes, por ejemplo, de la tuberculosis, me parece un caso muy claro, es la enfermedad infecciosa con mayor mortalidad en el mundo año tras año y donde se invierte muy poco en nuevos tratamientos, sabiendo que los tratamientos actuales que existen hoy tienen un montón de problemas, sobre todo aquellos para la tuberculosis multiresistente. Y son muy pocas las empresas hoy en día que invierten. ¿Por qué? Porque el mercado es pequeño, porque la gente que tiene tuberculosis está principalmente basada en países que tienen menos capacidad de compra, donde hay mucho menos incentivo económico. Entonces, desde el punto de vista de la innovación, la patente puede estar generando un incentivo a innovar, o por lo menos un incentivo a invertir en innovación,
Pero en el caso de que no haya una promesa de retorno económico, o sea, no coincide siempre con lo que se está invirtiendo, lo que está incentivando a través de la patente no es necesariamente lo que se necesita desde un punto de vista social o de salud. A veces sí, a veces no. Y cuando es un no, tenemos un problema. Los antibióticos es otro caso clave. El mundo tiene una gran necesidad de invertir más en generar nuevos antibióticos, pero el negocio no está ahí. El negocio hoy en día está en ciertos tipos de cáncer o ciertos tipos de enfermedades donde la inversión claramente puede llevar a un retorno económico y no en el desarrollo de nuevos antibióticos, que es algo donde también hay una necesidad de salud, pero donde no hay. Entonces, ese es el punto de vista de innovación. La otra dimensión es la dimensión del acceso, y creo que a eso iba también José, que me parece clave. ¿En qué medida las patentes están facilitando, permitiendo o impidiendo, dificultando el acceso a aquellas tecnologías que se han desarrollado en el marco del sistema de patentes? Y ahí lo importante a tener en cuenta es un poco qué es lo que es la patente, ¿no? Y creo que seguramente la gente que está presente entiende bien el concepto, pero creo que vale la pena reforzarlo. Lo que la patente da es un derecho a excluir, o sea, otorga al titular el derecho a excluir a otros, ¿sí? Eso de excluir no es el Estado el que se ocupa de excluir, el que tiene que excluir es el titular tiene un derecho a decir, a impedir que otros copien ese producto. Con lo cual, creo que juega un rol fundamental en todo esto cómo se va a gestionar ese derecho, porque no es una obligación a excluir, no es que el que tiene la patente tiene que no es que el día que Juliana consigue esa patente que ha estado tratando de conseguir, necesariamente está obligada a salir a impedir que otros copien esa tecnología, sino que le da la posibilidad de hacerlo en la medida que eso pueda ser útil de distintas perspectivas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, para conseguir inversión o demás. Entonces la gestión se vuelve algo clave y hay distintas maneras de gestionar. Sabemos que en algunos casos la gestión puede ser decir, aprovecho del monopolio de manera extrema, voy a poner precios muy altos, hay gente que posiblemente no tenga otra alternativa y estará dispuesto a pagar todo lo que yo le pida porque de su vida de ello depende. También puede haber una gestión de este derecho que sea muy distinto, donde una gestión en la que se dice, no, vamos a otorgar licencias, permitir que mucha gente pueda fabricar copias, que lo puedan hacer para países de distinto tipo de nivel económico, que se puedan generar nuevas innovaciones a partir de esa innovación, etc. Lo que hacemos nosotros desde el Medicines Patent Pool, que es la organización en la que yo trabajo, es buscar convencer a los titulares de las patentes que hagan una gestión lo más pro acceso, pro salud pública posible en los países en desarrollo. O sea, es una negociación de licencia voluntaria donde entra en juego una perspectiva de salud pública en una organización como nuestra y negociando y buscando una colaboración con un ente privado con fines de lucro, que son las empresas que han desarrollado esta tecnología. Y en algunos casos se han logrado experiencias muy interesantes. Hay la nueva estándar de tratamiento hoy en día para el VIH en un gran número de países en desarrollo es una combinación de 3 moléculas. Una de las 3 está patentada, las otras 2 ya son más viejas, o sea, las patentes han expirado. La licencia que se consiguió sobre esa tecnología permitió que se desarrollen, que las 3 moléculas se hagan en una sola pastilla para que sea mucho más fácil de tomar. Y el precio hoy en día de eso en más de 100 países en desarrollo con los cuales hemos estado trabajando es de menos del 1% del precio que era inicialmente y que es hoy en día en los países más ricos. Eso no tenía que necesariamente ser así, o sea, eso podría ser la decisión del titular de mantener una política de gestión de ese derecho muy distinto o, en este caso, permitir que se hicieran genéricos. Hay más de 10 genéricos en el mercado que están compitiendo entre ellos y esa competencia lo que hace caer el precio, etcétera, etcétera. Con lo cual, creo que hay las 2 facetas, la faceta de innovación, la faceta del acceso. Para las 2 hay signos de pregunta. Sí, cierto tipo de innovación se está promoviendo, pero cierta otra no. Entonces, ¿qué más se puede hacer para promover la innovación que se necesita desde un punto de vista social? Pero una vez que se innovó, ¿está llegando a la gente que lo necesita? Porque innovación sin acceso no sirve de nada. Creo que estamos todos de acuerdo sobre eso. Entonces necesitamos el acceso. ¿Cómo conseguimos ese acceso?
Bueno, en el caso de que esté patentada, tenemos que buscar cómo hacer para que se haga una gestión de ese derecho que sea lo más pro acceso posible. En el caso de que no esté patentada, hay toda una serie de otras dificultades con el acceso, pero que ya no pasan más por la patente, sino por todos los demás facetas de lo que es el acceso a un producto farmacéutico. Gracias, Esteban. Buenísimo. Los invito a nuestra audiencia a escribir preguntas en el chat. Les agradezco a los 3 panelistas por su punto de vista. A mí me gustaría retomar un poco una de las preguntas que teníamos originalmente en la mesa, que es pensar en las alternativas, ¿no? Porque evidentemente sabemos que el sistema de patentes tiene problemas. Esteban decía, puede funcionar como incentivo a la inversión. Las farmacéuticas esperan las patentes para invertir. Ahora bien, también dijo Esteban, estas inversiones dependen efectivamente, digamos, son productos en donde va a haber una demanda efectiva, en ese caso por ahí esa patente funciona como un incentivo a la inversión, pero si no hay poder de mercado o capacidad de ejercer una demanda, o son países que tienen necesidades pero que no tienen capacidad de demanda, y por ahí efectivamente esa patente no funciona como un incentivo a la inversión. Decía José María los problemas que las patentes generan en términos de acceso por los precios que eso implican, digamos, ese derecho de exclusión, como decía Esteban, de excluir a otros, hace que efectivamente el que puede ejercer ese derecho pueda poner un precio superlativo, súper alto, que impida el acceso. Y decía Juliana el tema de los problemas que tienen las patentes para poder difundir, ¿no?, a tiempo el conocimiento que se va produciendo en el ámbito científico académico. Bueno, con todos estos temas que fueron saliendo, yo me pregunto, digamos, qué alternativas, si conocemos alternativas tanto para la investigación como para la innovación, o alternativas de gestión, podría decirnos Esteban. Pensemos un poquito en esto, en las alternativas, y voy a recoger un par de preguntas más que aparecieron ahí en el chat y les voy a volver a dar la palabra a los panelistas. Una de las preguntas que aparecen ahí dice, ¿por qué se permite en una emergencia mundial desarrollar patentes que claramente sirven para desarrollar un negocio? O sea, el tema ahí que también había salido, ¿no?, de las posibilidades, digamos, en situación de emergencia, de por ahí pensar el tema de patentes de otra manera. Y después otra pregunta que había salido antes, perdón, se me escapó, está más adelante acá, dice, ¿hacer las patentes libres de free of charge, sin costo, resuelve el problema de la salud para todos? Si no es así, ¿qué más hace falta? Entonces, con estas preguntas, ¿querés empezar, Juliana? Sí, porque además me quedaron bastantes cosas porque fui muy específica con contestar tu pregunta y no quedó nada de lo que pienso yo, lo que nos pasó, por ahí contarles lo que nos pasó a nosotros cuando tuvimos que elegir y decidir justamente la vacuna. O sea, si quieren, puedo compartir, porque es algo muy impresionante, por ejemplo, cómo se ve... quiero mostrarles... ¿están viendo mi pantalla? Vemos, sí, tu pantalla ahí. ¿Esta figura 1 están viendo? No, estamos viendo, no, la figura todavía no, estamos viendo como la portada. A ver. Se veía la primera página de una presentación sobre el RNA Patent Landscape. Share screen, ahí va de nuevo. Chrome. Bueno, ahora. Todavía no. A ver, ahí va queriendo. Sí, ahí se ve la figura que creo que querías mostrar. Bueno, miren lo que es la cantidad de patentes involucradas, y si van a ver de dónde vienen todas estas patentes, son todas del primer mundo, ¿no? En lo que es el desarrollo de la vacuna de RNA de Moderna y de Pfizer, todos Europa y Estados Unidos, son como, no sé cuánto es el número, pero son más de 20 o seguro, muchos más, de patentes
que desde el punto de vista, desde la tecnología de RNA, como el antígeno, la parte de la vacuna, bueno, todo está involucrado, con lo cual hace muy, muy difícil que cualquier otro, si esto se cumple en otro país, en cualquier otro lado, primero por un lado, es muy difícil hacerlo sin infringir ninguna de estas patentes, es casi imposible, y lo mismo esta tecnología para otra aplicación, ¿sí? Porque ya esto ya está cerrando el uso de esta tecnología para todas las demás aplicaciones de vacunas, o sea, no es solamente para COVID el problema. Esto es solamente para RNA, que es una cosa bastante nueva y que uno puede decir, bueno, necesita o tuvo inversión, pero nosotros mismos, cuando tuvimos que diseñar nuestra vacuna, que nos fijamos en lo patentado en el mundo, la verdad que es casi imposible algo que no esté patentado usarlo, o sea, hacerlo. Entonces nosotros nos fijamos, por ejemplo, que en Argentina de la naturaleza, y estimamos que si uno elige secuencia de la naturaleza, eso no va a infringir algo de patente en territorio argentino. Ahora, en el mundo no lo podemos saber. Y lo mismo en Argentina, hablando con el INPI, tienen 18 meses hasta que se divulga qué es lo que se presentó. Y nosotros esperar 18 meses para ver qué se presentó acá para poder empezar a trabajar en algo de acá. Con lo cual, o sea, si uno mira todo este escenario, lo único que hace es frenar. Por eso hay que pensarlo para mí desde dónde trabajamos. O sea, no es lo mismo la mirada de esto desde el sur o de los países en desarrollo que la mirada de ellos. O sea, desde nuestro lugar casi que es imposible trabajar a poder hacer algo en una pandemia siguiendo esas reglas. O sea, es casi imposible. Lo único que hace es que nosotros no podamos hacer nada. Y también se tienen que saber que por más que se liberen las patentes, lo que nosotros tenemos que tener en nuestra región es la capacidad tecnológica de hacerlo también. Porque por más que se liberen esas patentes y ahora tengamos todo escrito, no es una receta de cocina que nosotros la podemos seguir. Nosotros tenemos que tener la capacidad tecnológica, además, avanzada de poder desarrollar esos productos. Entonces es un poco el huevo y la gallina. Como no tenemos las patentes, no lo podemos hacer. Pero tampoco, por más que tengamos la patente, si nosotros no nos desarrollamos tecnológicamente, por más que nos la liberen, siempre vamos a tardar mucho más y no llegamos, ¿sí? Porque ahora, por más que se libere la patente esa de RNA, no existe en nuestra región la capacidad tecnológica todavía de hacerlo. Pero yo creo que nosotros nos tenemos que animar igual a pasar eso, o los estados, o decidir. Nosotros tenemos que tenerlo más allá de las patentes y desarrollarnos para después hacerlo. Creo que es todo a la vez, ¿sí? Que hay que poder hacer. Porque yo les digo, por más que se liberen y tenés que tener la capacidad tecnológica, las plantas, la tecnología y toda una capacidad para poder llevar adelante eso. Pero a la vez no la tenemos por muchas cosas, no solo por las patentes. No la tenemos porque hay que tener mucha inversión, porque hay que tener un desarrollo sostenido, porque hay que tener una visión estratégica de qué tecnologías y en qué avanzar científicamente y apostar a eso sostenidamente en el tiempo, ¿sí? En los países desarrollados lo han hecho justamente, invierten millones y millones y después invierten en protegerlo para que nadie más lo pueda usar. Entonces, creo que tienen todo el formato de pies a cabeza hecho. Bueno, nosotros de alguna manera tenemos que poder patear ese tablero para poder avanzar, porque si no quedamos siempre esperando. Así que bueno, esa es nuestra... ¿Cómo se puede hacer? Como dice Valeria, bueno, no sé, hay alguna forma que patear el tablero y poder avanzar, porque si no, está preparado para que no podamos hacer nada directamente. Gracias, Juliana. José María, ¿querés tomar vos la palabra? Juliana me inspiró, digamos, como para seguir desarrollando algunas de las cuestiones que Juliana viene planteando. Y es cierto lo que dice Juliana, justamente, digamos, no solamente es, entre comillas, como salió la campaña, liberar las patentes, sino es poder tener, digamos, la estructura y todo lo que es necesario para poder, las capacidades, digamos, para llevar adelante esos desarrollos. Pero también lo cierto, y esto es lo que tenemos que pensar, que en nuestra región, ni que hablar en nuestro país y en Brasil, pero en nuestra región hemos tenido históricamente mucha capacidad para llevar adelante esos desarrollos y justamente lo que ha pasado es que el advenimiento del sistema de patentes ha ido en contra de esto. Por ejemplo, nosotros que integramos Redland sabemos, por ejemplo, que en Colombia había capacidades instaladas y plantas que funcionaban muy bien,
hasta hace 30 años atrás en la fabricación de vacunas. Y sin embargo ahora no queda nada de todo eso, que fue desmantelado justamente con este tema. Acá lo que nosotros observamos es que sí, claramente tenemos que ir a que los estados inviertan en formar estas capacidades, inviertan en que pueda haber desarrollos en cada uno de nuestros países, y que no se conviertan en un mero inversor de comprar tecnología desarrollada por otros y explotada a precios exorbitantes por otros, porque finalmente nosotros decimos, no, bueno, pero hay que invertir mucho, el Estado debería invertir una millonada, pero resulta que finalmente invierte una millonada pagando a precios exorbitantes, mucho más por arriba de lo que realmente son los costos, digamos. Hay estudios de un montón, bueno, Esteban de esto conoce seguro mucho, la Universidad de Liverpool ha hecho muchísimos estudios de lo que significa desarrollar algunas tecnologías. Hay un histórico de hace pocos años, digamos, que es el sofosbuvir, que fue muy mencionado porque fue el medicamento que salió a la venta en Estados Unidos a $84.000 el tratamiento, lo que implicaba $1.000 la píldora, la pastilla, y en realidad la Universidad de Liverpool ya hace varios años había logrado un primer estudio diciendo que el costo de producción de ese tratamiento de $84.000 era de $100, para que tengamos en cuenta lo que la significación cuando hablamos de los precios extorsivos, que se han convertido en precios valor. ¿Cuánto vale? ¿No? Ya no es ni cuánto invertí en el desarrollo, ni cuánto es el costo de producción, sino desde el lugar de la rentabilidad de estas empresas farmacéuticas es cuánto vale y cuánto podés pagar. Y entonces van estableciendo precios según los países, según la capacidad de pago de esos países, y entonces el sofosbuvir salió originalmente a la venta $84.000, 60.000 euros en Europa, y pretendían en Argentina venderlo Gilead a $15.000 acá en Argentina, y logramos que se rechazaran las patentes para el sofosbuvir. Fue a través de presentaciones de oposiciones que hicimos nosotros. Eso significó que hubo 5 productores locales que pudieron empezar a producir el sofosbuvir, hubo competencia de precios. Uno de los precios mejores que se logró en la Argentina, de los 15.000 que pretendía la innovadora Gilead en Argentina, terminamos pagando $300. Nosotros solamente en la Argentina, de 3 productos que hemos logrado que se rechazan las patentes, para el Estado significó un ahorro de $300 millones. Nosotros hicimos la cuenta con el precio original y después todas las compras sucesivas que hubo una vez que se rechazaron las patentes y se logró que se produjera. Entonces sí tenemos que ir a un sistema, aunque sea mixto, sí, pero un sistema donde, porque aparte, ¿qué es lo que pasa normalmente? La ciencia básica está desarrollada por universidades públicas mayoritariamente, o por el CONICET, o bueno, digamos, ya sabemos cómo viene esto. Después las empresas compran esa ciencia básica porque no tenemos posibilidad o no hay inversión para poder hacer las etapas siguientes de investigación que tienen que ver con las etapas clínicas, con las de pruebas, etcétera. Pero en general la ciencia básica del desarrollo de las tecnologías médicas está hecha con inversión pública. Después las empresas adquieren esto y después, en el mejor de los casos, cuando es una innovación, intenta patentarlo y después el Estado vuelve a pagar comprando, invirtiendo de vuelta en comprar a precios exorbitantes. Entonces, invertamos toda esa plata que invertimos en eso en desarrollar nosotros los medicamentos y la tecnología médica. Muchas gracias, José María. Esteban, yo quiero tomar obviamente darte la palabra para que vos comentes lo que quieras comentar, pero retomar una de las preguntas que están haciendo ahí en el chat, que va dirigida directamente a vos, que preguntan sobre qué otros incentivos existen más allá de las patentes o el licenciamiento de patentes que puedan motivar a las empresas a invertir, si es que existen, ¿no? ¿Hay algunos otros mecanismos que puedan funcionar? Pregunta en el chat.
a invertir en... Pero retomala vos como vos te parezca. Sí, no, o sea, y eso va un poco hacia la pregunta que hacías vos sobre posibles alternativas, ¿no? Las hay varios tipos, hay varios modelos que se han discutido, hay algunas cosas que se están haciendo en la práctica. Hablando desde el punto, digamos, pasando por la lente del COVID, que creo que es lo que está en la cabeza de todos, creo que lo que se hizo en COVID fue hacer una inversión masiva pública. O sea, es otra manera de incentivar el desarrollo financiándolo. Y de hecho, o a través de compras públicas adelantadas a riesgo, que es lo que hicieron la gran parte de los países. ¿Qué hicieron? Por un lado, se invirtió mucho en inversión pública de los gobiernos, ¿no? O a través de mecanismos como el CEPI y demás que son financiados por gobiernos. Entonces, se invirtió en el desarrollo de alguna de estas vacunas o moléculas. En el caso, por ejemplo, de la vacuna de Moderna que se mencionó, hubo una participación muy activa del NIH americano en los ensayos clínicos que llevaron al desarrollo de esa vacuna. Y hubo mucha financiación. Y además se compró por adelantado una gran cantidad a riesgo, porque no se sabía si esa vacuna iba a funcionar o no. Eso es inversión pública que desde ya reduce significativamente ese riesgo a la inversión en I+D. Esos pueden ser algunos de los mecanismos. Hay muchos otros que existen. Pero en COVID se usó mucho. Lamentablemente, desde mi perspectiva, lo que faltó un poco, bueno, en gran medida una de las cosas que faltó en COVID fue hacer un uso mucho más inteligente de esa inversión pública. Porque creo que frente al pánico, a la necesidad, a lo que sea, se tiró plata. O sea, tiraron en el sentido de invertir y para todos lados saber qué sale de todo eso porque necesitamos una solución ya. Pero a cambio de qué, ¿no? Y creo que en ese hubiese sido de alguna manera, ese fue de alguna manera una de las oportunidades perdidas, porque al haber una fuerte inversión pública en el desarrollo, porque es verdad que sí, hay mucha inversión pública en la investigación, pero el desarrollo clínico de productos mucho menos por lo general. Esa parte muchas veces la cubre en gran medida el sector privado, el sector farmacéutico. En este caso hubo una gran inversión pública en el desarrollo clínico de los productos. Entonces ahí pensar en el modelo, bueno, pero si yo te estoy pagando el desarrollo clínico de este producto, ¿cómo hacemos para que esto esté accesible a todo el mundo después? ¿No? O si yo estoy haciendo compras anticipadas a riesgo, soy Unión Europea, soy Estados Unidos, soy Japón, soy quien sea, y digo, bueno, ok, yo te voy a comprar 10 a tal precio, pero ¿queda algo para los demás? ¿Cómo hacemos para que usar esta inversión que estoy haciendo yo, esta compra que estoy haciendo para asegurarme? Porque aún desde un punto de vista absolutamente egoísta, es decir, me importa solo Europa, queremos que deje de circular el virus en el resto del mundo, aún desde un punto de vista, dejemos de lado por un segundo la parte ética que me parece clave también, pero desde un punto de vista estrictamente egoísta inclusive, es absolutamente fundamental que no circule el virus. Entonces, utilizar esos fondos públicos, lo que en inglés dicen es inversión with strings attached, ¿no? O sea, con condiciones. Te doy toda esa plata, cosa que por lo general no sucede, pero entonces, ¿qué? Y creo que esa fue una oportunidad perdida. Ahora, con respecto a algunas de las cosas que, pero no sean perdidas por el momento, digo, no es que ya se perdió, no, creo que es una reflexión que hay que seguir haciéndola. Pero creo que un par de puntos que dijeron Juliana y José antes que quería volver a mencionar. Con respecto al mapear las patentes sobre las vacunas, que es muy interesante la gráfica que mostró Juliana. Nosotros hicimos un mapeo donde buscamos identificar las patentes para cada una de las vacunas que hoy en día se están utilizando y ya estamos mapeando también aquellas que se vienen y lo tenemos una base de datos publicadas que después la voy a poner en el chat y demás. Que lo está usando hoy en día la OMC y otros para tratar de entender dónde están los problemas. Por ejemplo, con respecto a la vacuna de Moderna, nosotros hemos identificado 16 patentes que podían ser relevantes para la vacuna de Moderna. Ahora, si uno mira en detalle, estas patentes no están patentadas en todos los países del mundo. Como explicaba bien Juliana, la patente tiene una jurisdicción en la que es válida.
Y muchas de estas patentes no están en los países en desarrollo. En el caso creo que hay una sola que aún está en fase internacional y podría ser solicitada en la Argentina. Las otras 15, por lo que tenemos nosotros, no digo que sea exhaustiva, no han sido solicitadas o otorgadas en la Argentina. Además de eso, Moderna también hizo un compromiso en el octubre del año pasado en el que se comprometió públicamente a que no iba a hacer valer ninguna de sus patentes sobre la vacuna COVID. Es decir, que no va a salir a hacerle juicio a nadie. En parte porque ellos mismos también tenían un juicio, pero bueno, hay dificultades de por medio sin entrar en las motivaciones, pero ellos hicieron ese compromiso público que fue muy difundido y comentado. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que inmediatamente surgieron copias de la vacuna de Moderna en todo el mundo? Obviamente no. Y ahí voy al punto de lo que comentaba antes Juliana, la importancia de las capacidades tecnológicas para poder hacerlo y las dificultades, porque aún si la copias, igual tenés que hacer el desarrollo clínico, tendrás que hacer los ensayos clínicos que son súper caros. O sea que no es que te alcanzaría con tener con que no haya patentes o que la patente tenga una licencia, si no hay transferencia de tecnología, si no está el know-how, si no está la transferencia del material biológico, etc. Entonces hay otras dificultades. El último punto que quiero comentar es con respecto a lo que comentó también Juliana de los 18 meses a publicar la patente. Y ese 18 meses es interesante, ¿por qué? Porque si pensamos, volvemos atrás a 18 meses, el virus fue descubierto, fue por lo menos secuenciado en enero del año pasado. Acabamos de pasar hace muy pocas semanas, los 18 meses desde que se descubrió el virus para el COVID. Y sabemos que casi todos los laboratorios del mundo empezaron a trabajar sobre el COVID más o menos a partir de ese momento, marzo y demás. Con lo cual, hoy en día no tenemos ni idea de lo que son las patentes que se han solicitado. Yo sospecho, y creo que lo sospechamos todos, que hay miles y no millones de patentes, solicitudes de patentes que han sido solicitadas en ese periodo. Y lo estamos empezando a ver de a poquito porque recién empieza. Entonces, el otro día, por ejemplo, descubríamos uno de los productos que en los primeros meses se creía que era uno de los más probables que pudiera funcionar con el COVID, que era el Favipiravir. Encontramos que el 25 de enero, si no me equivoco, bueno, era enero del año pasado, o sea, pocos días de haber secuenciado, hubo la primera solicitud de patente que ya ha sido otorgada en la China, una solicitud de patente en la China sobre el uso de Favipiravir contra el SARS-CoV-2. Y ese es un ejemplo que tenemos visibilidad porque ya pasaron 18 meses desde... Pero ahora vamos a empezar a ver eso con cada uno de los productos porque se ha aprobado todo contra el COVID. Y entonces esa ola de patentes se viene. Entonces, por un lado estaba diciendo, las patentes en sí, en el caso de Moderna, no es que porque no haya patentes sobre eso en la Argentina o no se va a hacer valer, lo van a copiar, no, o sea, con lo cual la patente en sí no creo que sea lo que está impidiendo el acceso a la vacuna Moderna hoy. Por otro lado, estoy diciendo, se viene una ola de patentes que estamos recién empezando a vislumbrar la punta del iceberg y que aún no tenemos visibilidad, o sea, no sabemos para nada hacia dónde va, y eso iba un poco al punto que decía Juliana sobre los 18 meses. Claro, por ahí tecnologías más viejas, o sea, no podríamos utilizar, no la vacuna de Moderna, cualquier selección del antígeno, cualquier parte del virus, o sea, con lo cual es totalmente, ahí sí que se resta innovación. O sea, nosotros también veíamos que podíamos usar cosas mejoradas o mejorar cosas que ya estaban patentadas y decidimos no hacerlo para no tener este problema después cuando se libere, lo que va a pasar 18 meses. Hubo un montón de lecciones de cosas mejores que no las hicimos por eso, o sea, porque después nos podían frenar la venta acá en Argentina. O sea, encima pensando solo, ahí nosotros nos enfocábamos solo en lo que en Argentina más o menos, porque lo de afuera es imposible de analizar directamente. Buenísimo, muchas gracias a todos. Vamos a ir cerrando la mesa de diálogo. Vamos a ir cerrando con 2-3 minutos de cierre de cada uno con lo que ustedes quieran dejar como reflexión final. Podemos empezar esta vez por Esteban, si querés, así cambiamos el orden. Y a mí me gustaría preguntarte concretamente, porque dijiste esto de hemos perdido una oportunidad. ¿No? Con esta inversión pública que hubo en la parte de desarrollo, podríamos haber puesto algún tipo de condicionamiento. De vuelta, empezando las alternativas, ¿qué condicionamiento hubieras puesto vos si hubieras podido, digamos, poner ese condicionamiento? ¿O qué estás pensando cuando decías eso de la pérdida de oportunidad?
A ver, yo creo que podría haber condiciones con respecto al acceso y a la transferencia de tecnología. O sea, se podría decir, bueno, ok, pero si esta vacuna llega a funcionar, vamos a necesitar vacunar 7.000 millones de personas en poco tiempo, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, no sabiendo cuál es la vacuna a funcionar, pero es posible que esta sea la única que funcione, si yo estoy invirtiendo sobre esta, decir, bueno, ustedes, ¿qué capacidad de producción tienen hoy en día? ¿Cómo hacemos para que se produzca en gran escala y que se produzca en distintas partes del mundo? Porque ya vimos lo que pasó. Cuando de repente en la India subieron los casos y la India cerró la frontera de exportación de vacunas, los productores, había uno o dos productores de la India que en principio eran los que iban a abastecer a los países en desarrollo con vacunas, dejaron de exportar. Eso no es algo que se descubrió ese día. O sea, era algo que se veía venir, ¿no? El tren estaba avanzando a toda velocidad y la pared estaba enfrente nuestro. No es que de repente se descubrió que esto podía pasar. Ya había pasado un año antes con la hidroxicloroquina, cuando India hizo lo mismo, cerró la exportación de la hidroxicloroquina, cuando se creía que eso podría ser un producto importante. Con lo cual se podía prever que eso iba a pasar. Entonces, ¿cómo hacemos para diversificar la producción en varios países, ¿no? A gran escala, teniendo en cuenta además que algo puede salir mal, puede ser que lo pusiste en 5 plantas y hay una que no te funcionó por X razón, o se retrasó, como ha pasado con vacunas y como ha pasado con ciertas plantas. Con lo cual, diversificar, y eso requería, junto con la inversión, estar pensando, bueno, ¿y qué pasa el día después que este producto funciona? Y planearlo, o por lo menos... Si no puedes negociar todo eso de entrada, tener momentos a lo largo de la implementación del acuerdo donde esa discusión se tiene que tener y donde hay ciertas obligaciones de las dos partes. Y creo que la transferencia de tecnología para incrementar la capacidad hubiera sido, yo creo, una de las cosas que mejor se podría ver. La otra es comprar y decir, bueno, por cada 5 que te compro yo, mandás 5 a países en desarrollo, o negocio precio para mí, pero también precio más. No es que negocio solo el precio mío, sino que me aseguro que haya... pero el tema no fue ni siquiera tanto el precio, sino la disponibilidad. O sea, los países de África lo que más se han quejado es que han... en un momento, a principios de este año, o hacia fines del año pasado, se sentaron, buscaron negociar acceso a producto y decían, nosotros estamos dispuestos a pagar, tenemos dinero, y les dijeron, es que no hay. En el 2021 no quedan más dosis. Luego se incrementó en parte las dosis y se trajeron, pero no había, o sea, no había quien comprarle, porque se lo habían comprado todo. Entonces, creo que eso para mí fue... Ahora, lo que yo decía, la ocasión no está perdida, porque todo eso se puede seguir haciendo hoy en día. No es que ya está, se perdió, se fue el tren. No, creo que ese tipo de oportunidades todavía existen. Paro ahí porque sé que estamos cortos de tiempo. Gracias. José María, ¿querés hacer vos una reflexión final? Sí, creo que con todo lo que ha significado la pandemia y lo terrible que ha significado en la experiencia humana, digamos, también nos ha dado esta oportunidad de poner esto fuertemente en agenda, de poder reflexionar sobre esta arquitectura de la impunidad que llevó adelante el poder corporativo, y esta captura del poder corporativo, digamos, que ha sido crear este acuerdo ATTI en una avanzada neoliberal de los años 90, un sistema de 27 años que claramente viene mostrando ya hace rato el fracaso de este sistema. Cuando hablamos de innovaciones, realmente pensemos en los últimos 10 años, y si quieren lo podemos prolongar un poco más, de los listados de medicamentos esenciales de la OMS. ¿Cuántas variantes se encuentran? ¿Cuántos nuevos medicamentos esenciales, cuántos nuevos principios activos hay en los últimos 10 años de ese listado de esenciales de los 250 principios activos que están ahí? Y no los hay porque no hay verdaderamente ni esa inversión, ni esa innovación que prometieron, ni siquiera, como tanto lo está trayendo Esteban, la transferencia de tecnología que teóricamente estaba asegurada en el artículo 7 del ACTIC. De hecho, cuando las empresas farmacéuticas presentan sus solicitudes de patentes, debería haber
una detallada descripción de cómo se llegó y generalmente son muy tramposas. De hecho, muchas de las presentaciones de oposiciones a las solicitudes de patente que nosotros hacemos, en algunos casos refieren a que no está lo suficientemente documentada y detallada, que es un requisito más para poder otorgar la patente. Cuando India y Sudáfrica presentaron la propuesta de la waiver, la de la suspensión de la propiedad intelectual para todas las tecnologías médicas asociadas al tratamiento y la prevención de la COVID-19 en octubre del 2020, había 1 millón de personas que habían fallecido en el mundo a causa de la COVID-19. Hoy hay más de 4,5 millones y todavía solamente porque un grupo pequeño de países, pero con gran poder, no dan el ok, no está aprobada esa waiver, a pesar de que hay más de 100 países que la apoyan, con lo cual también hay desde la OMC, la Organización Mundial del Comercio, la cuestión de que con 2/3 podría aprobarse igual, y sin embargo estos poderes tan grandes y tan fuertes no logran que podamos lograr esta suspensión por 3 años para estas tecnologías médicas que son tan urgentes. Creo que tenemos que seguir luchando por eso, tenemos que seguir luchando porque el Estado deje de ser un mero comprador de tecnologías desarrolladas por otros, que los países en desarrollo sigan dependiendo de los países, los grandes países poderosos. En cuanto a su soberanía sanitaria, debemos volver a tener soberanía sanitaria y poder lograr, digamos, la inversión correspondiente desde los estados para la innovación y el desarrollo y lograr tener entonces el acceso a la salud para todos, todas, todes. Muchas gracias, José María. Juliana, ¿vos querés hacer una reflexión final? A mí me queda como picando algo que vengo leyendo sobre la productividad de la investigación en temas médicos, ¿no? Y en productos farmacéuticos en particular, ¿no? Como que hay una idea de que cada vez hay que invertir más en I+D para poder llegar a generar resultados, ¿no? Innovadores. Y el rol que pueden tener las patentes en esto, ¿no? Están realmente fomentando la innovación o en realidad lo que están haciendo es generando trabas por la posibilidad de infringir patentes, ¿no? Como comentabas vos al principio. Se me ocurrió esta pregunta mientras te escuchaba hablar en la intervención anterior y la quería traer, pero te dejo también para que hagas una reflexión final y con esto ya cerramos. Sí, en relación con eso yo por ahí, la pregunta es ¿para qué sirven? O sea, y ahí veía que en el chat preguntaba uno, entonces, ¿por qué los investigadores en Argentina, por qué yo presenté patentes, por qué lo hicimos? Y la verdad es que, por un lado, lo que pasa en Argentina también es que no hay empresas con gran capacidad de investigación y desarrollo para productos, por ejemplo, como el que trabajaba yo, como el que trabajo yo, de generar un adyuvante nuevo para vacunas, casi no había o no hay muy poco. Ahora estoy trabajando con la empresa Casará, estoy trabajando muy bien porque tienen un grupo de investigación y desarrollo, pero cuando vos no tenés en tu país empresas, pongamos del Estado o privadas, con capacidad de investigación y desarrollo, que es lo que nosotros tenemos que tener para generar nuestras tecnologías, que eso sí ocurre en los países avanzados, desarrollados, nosotros nos quedamos con que por ahí lo que hacemos en el laboratorio, si queremos hacer ensayos clínicos y teníamos que, o pensamos, bueno, si lo patentamos lo podemos licenciar a una empresa grande que tenga capacidad de llevar eso a... Entonces, por ahí lo hacíamos, lo seguimos haciendo por eso, porque tenés la duda, bueno, ¿queda esto en el laboratorio? Los investigadores lo que queremos es que eso pase a hacer algo real. Y sí aclaro que la investigación y desarrollo de un laboratorio a nivel universidad es un proceso si bien es muy interesante, tiene una capacidad de innovación puede ser alta, pero después hay todo otro proceso que es mucho más grande, que es el desarrollo farmacéutico, que no es menor, y que lo podemos lograr desde el Estado. En Argentina no hay todavía eso, pero sí algunas poquitas, pero tenemos que tratar de tenerlo en las empresas en Argentina y en el Estado, para que desde mi laboratorio de la universidad eso pueda pasar a un producto. Entonces, el tema de la patente por ahí pasaba, porque bueno, por ahí de la universidad se puede licenciar a un laboratorio privado para que pueda llevar esto a algo real. Después vemos que tampoco están así y que también hay
cosas que uno puede hacer en su laboratorio y no están patentadas, si hay interés nacional o si es algo importante y da rédito económico, igual se puede llevar. O sea que no es condición sine qua non. Solamente para contestar por qué en un punto los investigadores o pensamos que por ahí sirve, depende con qué tipo de empresas es importante o no. Sobre todo desde el punto de vista, ahora hablando de COVID, desde el punto de vista, ahora esto era el pasado, parece que esto cambió todo y saca a la luz que en una cuestión así, como estamos ahora, a nivel humanitario, para mí no se tendría que eliminar, o sea, tendríamos que trabajar libremente y de la forma más rápida que se pueda para llegar a una solución accesible para todos. O sea, en casos así, y ojalá siga para siempre, porque ahora es el COVID, pero como decía también, bueno, siguen estando todas estas enfermedades emergentes y de la pobreza que, bueno, tenemos que seguir trabajando igual. Así que, bueno, esa es la conclusión, que en realidad no tengo una conclusión ni una respuesta, ¿no? Pero bueno. Buenísimo, muchas gracias por retomar otra de las preguntas del chat. Bueno, aprovecho entonces para cerrar y para agradecerle mucho realmente a los tres panelistas, Juliana, José María y Esteban, por haber aceptado participar de esta mesa de diálogo de diferentes lugares, con diferentes historias, perspectivas. Yo creo que enriquece el debate. Gracias a todos por retomar las palabras de lesotres también en sus exposiciones. Y bueno, seguimos con la CIDE con más mesas, una a las 3 de la tarde y otra a las 6. Y bueno, la semana recién arranca. Muchas gracias y bueno, nos estamos viendo. Gracias a todos los que participaron por el chat también. Gracias, chao. Gracias, saludos. Muchas gracias.